Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de su iglesia, Casa de Misericordia y Restauración. Es para mí un gusto poder compartir hoy con ustedes la palabra del Señor y espero que ahí donde usted está pueda sacar el ratito para escuchar este mensaje, que sea de mucha edificación, de mucha bendición para su vida. Si es la respuesta que tal vez usted estaba esperando de parte de Dios, y que usted pueda recibirlo con gozo. Y me gustaría, si usted puede cerrar ahí los ojos donde está para hacer una pequeña oración. Entonces hágalo, si puede levantar sus manos, disponga su corazón también para recibir lo que Dios tiene para usted hoy. Y entonces cerremos los ojos ahí donde estamos. Señor, en esta tarde, Padre bendito, yo te doy las gracias por este tiempo, Señor, donde podemos compartir de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que sean tus palabras en mi boca, Padre, y que yo pueda ser ese instrumento, Señor, por el cual tu palabra llegue, Señor, a muchas personas, Señor. Esa palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre bendito, que pueda ser de edificación, de restauración, Padre celestial. Y que venga hablando, Señor, a nuestros corazones, Señor, como tú quieres, Señor, en esta tarde, Padre bendito. Yo te doy las gracias por cada persona que está escuchando este mensaje, Señor, para que ellos puedan, Señor, escuchar, Señor, de ti lo que ellos necesitan, Padre bendito, y que puedan recibir esa paz, Señor, que necesitan en su corazón, Señor, y esa paz que solo tú das. Yo te doy muchas gracias por esta oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. En esta tarde yo les quiero compartir un mensaje sobre la paciencia, y en realidad yo creo que es algo que a todos nos cuesta un poquito, ¿verdad? Yo le he puesto por nombre: la prueba de tu fe produce paciencia, y en lo personal es algo que a mí me ha venido hablando bastante en realidad, y es algo de que primeramente yo necesitaba, y tal vez muchas personas en este momento están necesitando de esa paciencia y esa paz de que solo el Señor nos puede dar, ¿verdad? Quisiera empezar definiendo qué es la paciencia, y si nos vamos como al término general, podemos encontrar que la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni resbalarse. Entonces, ya con solo escuchar el término de paciencia, ¿verdad? Podemos ver que en realidad es algo difícil, porque tal vez no todas las personas, pero por lo menos la mayoría, lo primero que hacemos en un momento de prueba es quejarnos, ¿verdad? O, muchas veces cuando perdemos la paciencia, eso nos lleva al enojo, a desquitarnos con otras personas, y es algo que en realidad no se logra de la noche a la mañana, es algo que tenemos que ir trabajando, y es algo que el Señor nos va dando. Entonces, ese es el punto principal que quiero tocar: cómo podemos llegar nosotros a ser una persona paciente, y más adelante vamos a ver qué características o qué cualidades tiene una persona paciente. Entonces, si usted se siente identificado con este mensaje, si hay algo que el Señor le quiere hablar, disponga su corazón para que usted pueda recibirlo con gozo. Amén. ¿Cómo podemos nosotros empezar a formar esa paciencia, verdad? Según lo que quiere Dios o según lo que dice la Biblia. Dice que la paciencia podemos desarrollarla al procurar hacer la voluntad de Dios y aceptar cuando decide que ocurran las cosas, confiando en que Él cumplirá todas las promesas que nos ha hecho. Y me gustaría, si usted tiene la Biblia ahí en su mano, la tiene cerca, que me pueda acompañar al libro de Romanos, capítulo 5, de los versículos 3 al 5. Yo voy a estar leyendo en la versión Reina Valera, y dice:
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, de ahí aquí podemos ver, ¿verdad?, que en realidad la paciencia es algo que nos va formando. No es porque, ay, Dios quiere nada más probarme o quiere molestarme, no, sino que al final sabemos que al final de esta prueba vamos a tener una recompensa. Dice que la tribulación produce paciencia. Entonces podemos ver en estos versículos que es con un fin por el cual nosotros pasamos por diversas pruebas, ¿verdad? No sé cuál sea la prueba que usted esté pasando en este momento, pero si algo puede tener seguro es que esto no es para que usted sufra, porque no, al contrario, esto es con el fin de que usted pueda ser una persona paciente y que su carácter pueda ser formado conforme el carácter que Cristo quiere que cada uno tengamos, ¿verdad? La paciencia sabemos que no es nada fácil de demostrar. Generalmente perdemos la paciencia por cualquier cosa, ya sea buscando el trabajo que para nosotros podría ser un trabajo perfecto, esperar a la persona, no sé si usted está esperando un esposo o su esposa, también eso a veces nos puede traer como conflictos, digamos, que con nosotros mismos, no con Dios, porque Dios sabe que en el momento que Él tiene preparado esa persona va a llegar. Tal vez muchas personas han perdido la paciencia esperando tener un hijo. Muchas personas le piden a Dios tener un hijo y pasan años y pasan meses y se hacen pruebas y buscan, ¿verdad?, la forma, ayuno, oración, y de ahí a veces no es la voluntad de Dios que tenga esa persona un hijo en el momento en que se lo está pidiendo, ¿verdad? A veces también podemos perder la paciencia cuando somos víctima de una injusticia, sea cual sea la situación que pasemos. Incluso podemos perder la paciencia por cosas que podemos decir que no tienen sentido, por haciendo la fila en el banco, que a veces son horas las que pasamos haciendo fila ahí, y en realidad eso son cosas mínimas, pero que nos hacen perder la paciencia. Las presas, no sé, usted conoce ahí el motivo o la situación que lo hace a usted perder la paciencia. Y en realidad es normal, porque somos humanos. Y no podemos hacer nada más que pedirle a Dios que nos dé como ese tiempo de espera para que podamos nosotros llegar al destino que nos hemos propuesto con paciencia. Y más adelante vamos a ver que en realidad cuando le pedimos a Dios paciencia es algo bastante fuerte, porque no le estamos pidiendo solo paciencia, sino que le estamos pidiendo pruebas, porque en realidad es la única forma en que podemos nosotros aumentar nuestra paciencia. Nuestra paciencia es probada por medio de las pruebas. Si no, muy fácil sería tener todo al momento en que lo pedimos y ya recibir las cosas así. En realidad podría ser posible, pero no tiene ningún propósito, digamos, que se estaría formando en nosotros. Entonces, muchas veces el sentirnos impacientes nos lleva al enojo, a la ira, pero tenemos que aprender a confiar en Dios, aprender a confiar en el tiempo perfecto que Él tiene, en su soberanía, en su amor, en que Dios tiene para cada uno de nosotros. De hecho, la Biblia habla
ya casi lo vamos a ver, elogia la paciencia y la menciona como parte del fruto del Espíritu, que eso lo podemos ver en Gálatas 5, 22 y 23. Y se desarrolla en nosotros cuando decidimos nosotros seguir a Cristo. Como les decía al principio, no es algo que vamos a lograr de la noche a la mañana, porque no, de hecho es algo constante. Tal vez usted hoy pasa un proceso muy difícil y el día de mañana Dios le da la salida de esa prueba, pero no significa que ya todo terminó ahí, sino más adelante, y lamento decirlo, ¿verdad? Pero más adelante vamos a seguir teniendo pruebas posiblemente más difíciles o posiblemente sean un poco más sencillas de llevar, ¿verdad? Un poco más ligeras, pero muchas veces es algo necesario, algo que necesitamos para poder seguir creciendo nosotros espiritualmente y que nuestra fe siga creciendo y que podamos seguir confiando en Cristo, ¿verdad? Que es el motivo, y que todo eso nos lleva a un solo camino, que es seguir confiando en Cristo. Fácilmente nosotros podríamos relacionar la paciencia con la espera, o con pasividad, con tolerancia, pero el significado bíblico de paciencia no implica pasividad. No necesariamente ser paciente significa dejar de hacer algo. En Hebreos 12 podemos ver un ejemplo de esto, y donde claramente la paciencia se traduce como perseverancia. Y me gustaría que usted me pueda acompañar a este libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Y dice así, voy a estar leyendo en la versión Reina Valera y vamos a compararlo con la nueva versión internacional. Y dice la Reina Valera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice Hebreos 12:1, versión nueva, versión internacional: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Entonces, si podemos ver ahí de la diferencia que hay, ¿verdad? Es que en la nueva versión internacional la palabra paciencia se traduce por perseverancia, que es lo que les decía hace un momento. Pero, ¿qué es la perseverancia, verdad? Porque tal vez si usted no lo sabe, yo le puedo decir. Dice, la perseverancia es el esfuerzo continuo necesario para lograr aquellos objetivos que nos proponemos. Es importante no rendirse ante las dificultades que podemos encontrar en el camino, no perder nunca la voluntad y la esperanza. Entonces, el ser paciente no significa dejar de hacer algo mientras llega la respuesta, ¿verdad? Sino al contrario, significa seguir trabajando por eso que queremos, para poder acabar esta carrera, porque se requiere de perseverancia, ¿verdad? De resistencia, de permanecer atentos a la promesa que está por cumplirse, esa promesa que en algún momento Dios nos hizo. Y tal vez nosotros hemos visto que pasa el tiempo y la promesa no llega. Y vemos que hay personas que han sido prosperados, que han visto la respuesta tal vez y llevan menos tiempo que nosotros orando, ¿verdad? O pidiéndole a Dios que traiga esa respuesta. Pero la Biblia dice que hay un tiempo para todo, y en realidad Dios conoce el tiempo perfecto para todo. Si usted hoy le está pidiendo algo a Dios y no ha visto la respuesta a esa petición que usted ha hecho,
tenga por seguro que es por un propósito y por un motivo, pero si Dios prometió que le iba a dar a usted la respuesta, nunca es tarde para recibir esa respuesta. Dios tiene el momento perfecto para hacerlo. Si bien es cierto, la paciencia es una virtud que no todos tenemos o a algunos nos cuesta un poquito más, pero no, la paciencia no nos permite perder el control mientras esperamos. Pero es algo que a la mayoría de nosotros es bastante difícil de controlar, ¿verdad? Hay momentos en los que sí podemos esperar, podemos ser pacientes, pero hay situaciones donde a veces nosotros sentimos que nuestras fuerzas se acaban o de que hemos luchado tanto que sentimos de que ya no vamos a tener una respuesta a lo que tanto hemos pedido, ¿verdad? Pero el punto aquí es que no se trata de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, sino de poner todas las cargas en manos de Dios, ¿verdad? Que de Él es de quien viene esa paciencia, esa paz que necesitamos. Hay momentos en los que nosotros muchas veces le hemos pedido algo a Dios y no vemos una salida, al contrario, a veces hasta sentimos que el problema más bien se está haciendo más grande, y es en esos momentos cuando nos damos cuenta que en realidad Dios está trabajando en nosotros. A veces nos sentimos tranquilos, nos sentimos de que no tenemos ningún problema, entonces sentimos como esa paz, ¿verdad? Que uno dice que es la paz, pero en realidad Dios sigue trabajando. Pero hay momentos donde nosotros decimos que más bien como que se está desquitando seguro con nosotros, y no es así, ¿verdad? Como les decía ahora, cuando pedimos paciencia, estamos pidiendo pruebas. Santiago 1, si usted me puede acompañar ahí a Santiago, capítulo 1. Versículos 2 y 3. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, no es casualidad que podamos encontrar este versículo en la Biblia, ¿verdad? Porque aún así, después de tantos años que hemos recibido esta palabra, ¿verdad? La Biblia tiene muchos años de haberse escrito, pero aún así son palabras que nosotros necesitamos escuchar. Y es que yo creo que para nadie es fácil sentirse gozoso en medio de la prueba, ¿verdad? Porque a veces en vez de sentirnos gozosos nos sentimos frustrados, nos sentimos enojados, queremos desquitarnos con todo el mundo, incluso muchas veces dejamos de venir en la iglesia, culpamos a Dios por lo que estamos pasando. Pero dice este versículo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, hay que aprender que por más difícil que sea el sentirnos gozosos en una prueba, al final vamos a recibir una recompensa, ¿verdad? No la vamos a ver de inmediato, pero sabemos que al final Dios tiene algo preparado para nosotros, para que nosotros podamos descansar. Cuando le pedimos a Dios que nos dé paciencia, la única forma de que nuestra paciencia pueda ser probada o pueda ser aumentada es en medio de las pruebas, porque si no, ¿cómo podemos nosotros probar esa paciencia o demostrar en quién estamos creyendo si no tenemos pruebas, ¿verdad? Es la única forma en que nuestra fe pueda ser y pueda ir aumentando. Tengo por aquí y me gustaría, si usted puede apuntar ahí
tiene algo con donde apuntar. 7 características en el carácter de una persona paciente. Como punto número 1, una persona paciente se caracteriza porque sabe esperar el tiempo perfecto de Dios. Y me gustaría que usted me pueda acompañar al libro de Eclesiastés 3:11. Y yo voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: Dios hizo todo hermoso en su tiempo y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Y es que esta es una de las características más importantes de una persona paciente. Saber reconocer y esperar en Dios, que Él tiene el tiempo perfecto para cada cosa que vamos a recibir y que no importa cuánto tiempo pase, Él siempre cumple sus promesas. Y como lo he venido mencionando, muchas veces le pedimos algo a Dios, el trabajo que usted le esté pidiendo a Dios hace, no sé, 5 meses, 1 año, más 10 años, no sé, ese hijo que usted le ha estado pidiendo a Dios, Dios tiene el tiempo perfecto para darnos a nosotros lo que le estamos pidiendo, pero también Dios sabe qué es lo que a nosotros nos conviene, ¿verdad? Muchas veces le podemos pedir a Dios de que nos dé algo y no es lo que nosotros necesitamos en ese momento. Entonces Dios conoce el tiempo perfecto para darnos lo que nosotros muchas veces le hemos pedido y que tal vez no necesitamos, porque puede ser algo que nos vaya a alejar de Dios más bien. Entonces no podemos esperar una respuesta a eso que a veces le pedimos a Dios por capricho. No podemos esperar a que Dios nos dé algo que nos vaya a lastimar o que nos vaya a alejar de Él, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a esperar el tiempo perfecto de Dios. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente y conoce nuestros deseos, pero dice la Biblia que sus planes, sus propósitos son más grandes que los nuestros. Entonces no podemos tampoco cuestionar de la forma de trabajar de Dios. A veces es difícil, sí, pero Dios sabe por qué hace cada cosa. Y si algo podemos tener por seguro es que Él conoce el momento perfecto para darnos cada cosa. Como segundo punto, una persona paciente tiene dominio propio. Y vamos a buscar Primera de Corintios 10:13. Si usted me puede acompañar ahí. Yo lo voy a estar leyendo en la versión Dios habla hoy. Y dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla. Pero también es importante tener claro qué es el dominio propio, ¿verdad? Tal vez usted es una persona que le ha costado mucho esa parte porque no tiene o no sabe que Dios nos ha dado a nosotros un espíritu de dominio propio, ¿verdad? Y no lo digo yo, lo dice la palabra también. Entonces, en términos generales, el dominio propio es saber controlarse en diversas pruebas, ¿verdad? No cabe duda que esto es más por la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, ¿verdad? No es porque nosotros podamos conseguirlo solos, porque en realidad no. Si lográramos o si intentáramos conseguirlo por nosotros mismos, no creo que lo lleguemos a lograr, porque esto es algo que el Espíritu Santo va formando en nosotros día con día.
Y al igual como se va formando la paciencia, es un trabajo diario, o, o no va a llegar en algún momento donde usted diga ya tengo el control de mí mismo, porque siempre hay pruebas que nos hacen de ahí a veces dudar de nosotros, de lo que podemos hacer, eh, y si confiamos en Dios, ¿verdad? Y si tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Mientras más permitimos que el Espíritu Santo nos transforme, más crecemos en el área del dominio propio. Entonces, como les decía, no es algo que nosotros podamos lograr por nosotros mismos, sino que tenemos que dejar que el Espíritu Santo vaya trabajando en nosotros, que nos vaya moldeando, que muchas veces eso es muy difícil, pero es también algo necesario. Como tercer punto, una persona paciente se caracteriza porque persigue sus metas sin ansiedad. Y me gustaría que usted me pueda acompañar al libro de Proverbios. El capítulo 16, versículo 3. Y voy a estar leyendo en la versión traducción lenguaje actual. Y dice: deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Y yo creo que este versículo está más que claro, ¿verdad? No hay como mucho que agregarle. Muchas veces tratamos de darle como mucha vuelta a la Biblia y para lograr entender lo que nosotros queremos, ¿verdad? Pero solo tiene una interpretación y eso es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Si aprendemos a dejar todo en manos de Dios y a confiar en Él, podemos estar seguros que todo eso que en algún momento nos hemos propuesto, sabemos que se va a cumplir mientras sea bajo la voluntad de Dios. Como les decía, Dios no nos va a dar algo o no va a permitir que algo pase si sabe que es algo que nos va a hacer daño. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, ¿verdad? Dice que con amor eterno nos ha amado. Pero también Dios conoce y sabe que a veces nosotros tenemos propósitos para nuestro crecimiento y tal vez usted se ha propuesto, no sé, en algún momento empezar su propia empresa, un emprendimiento, o ese carro, esa casa que usted le ha pedido a Dios, ¿verdad? Tal vez son metas que usted tiene y que le ha pedido a Dios por años y que si hasta el día de hoy no lo ha visto, tenga por seguro, como lo he dicho a lo largo de este mensaje, que va a llegar el momento en que usted va a recibir eso que le ha pedido a Dios. Como punto número 4, una persona paciente se caracteriza porque es una persona madura. Y si usted me puede acompañar a Filipenses capítulo 1, versículo 6, y voy a estar leyendo en la versión Dios habla hoy, y dice así: estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. La madurez espiritual, al igual que el dominio propio, es un proceso y en realidad comienza cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Y de ahí hay que aceptar que es un proceso continuo, no podemos el día de mañana levantarnos y sentirnos una persona madura, porque siempre va a haber algo que nos haga caer, y no me refiero a que nos haga caer en pecado, sino que nos haga de dudar de nosotros, que nos haga dudar de lo que podemos lograr, siempre con la ayuda de Dios, ¿verdad? Porque si es por nuestras propias fuerzas, no podemos lograr en realidad nada, ¿verdad? Como punto número 5, una persona paciente es una persona prudente.
En Proverbios, ahí mismo donde estamos, Proverbios capítulo 12, versículo 16, y voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice que el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. ¿Y qué o quién es una persona prudente o con prudencia? Podemos decir que es una persona que se comporta con sensatez, tiene tacto y es cautelosa al emitir juicio. Ese es el tipo de conducta que agrada a Dios y que beneficia nuestra vida porque nos ayuda a vivir en paz. Y qué importante esto, porque a veces cuando nos sentimos frustrados, nos sentimos impacientes, recurrimos a desquitarnos con las demás personas, ¿verdad? Que en realidad no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos pasando en ese momento. Pero es importante aprender a ser prudente al momento de hablar, porque tal vez usted está pasando por un mal momento y de ahí hay alguien pasando algo peor que usted o que yo. Entonces muchas veces esas palabras que nosotros decimos por enojo, por ira, por desquitarnos, desahogarnos, muchas veces nos puede llevar a lastimar a las demás personas. Entonces el hecho de que usted se esté pasando por un mal momento no significa que las demás personas tengan que aguantarlo, ¿verdad? Tengan que aguantar nuestro mal humor, sino que hay que aprender a entregarle a Dios esa área que a veces nos hace fallar, ¿verdad? Que no permite que nosotros crezcamos. Y también hay que aprender a callar. Cuando sabemos que podemos decir algo que puede herir a los demás, tenemos que aprender a callar si no vamos a decir las cosas con respeto. Como punto número 6, una persona paciente es una persona que trabaja con dedicación. Y me gustaría que usted me pueda acompañar a Eclesiastés, capítulo 3, versículo 2. Y voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional, que nos habla este capítulo, muy posiblemente usted lo conozca, que hay un tiempo para todo. Dice en el versículo 2 que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Y esta parte es en la que me quiero centrar, que dice que hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Ser paciente no significa esperar a que las cosas pasen porque sí, porque se lo pedí a Dios y yo sé que como yo sé que va a llegar, entonces me siento a esperar a que pase sin yo hacer nada, ¿verdad? Y en realidad las cosas así no funcionan. Al contrario, más bien tenemos que seguir trabajando, por eso que le hemos pedido a Dios ponerle dedicación, esforzarnos para poder conseguirlo y que en el momento en que lo consigamos, que Dios nos lo dé, podamos disfrutarlo, porque hemos trabajado por eso. Tenemos que trabajar y seguir luchando por eso que hemos soñado, por lo que hemos pedido, hemos orado, hemos ayunado. Y como dice este versículo, hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Si usted tal vez conoce un poco sobre eso, ¿verdad? Sabemos que el sembrar algo, hablando, ¿verdad? Como de plantas y esas cosas, no significa que de un día para otro, si usted siembra una lechuga, no significa que ya mañana va a estar, ¿verdad? Todo lleva su proceso, pero la persona que se dedica a esto sabe que en cualquier momento él va a recoger ese fruto por el que ha trabajado, ¿verdad? Ha regado la tierra, le ha quitado la maleza y todo lo que conlleva, ¿verdad? Tener este tipo de trabajo. Entonces, igual pasa con lo que nosotros queremos. No significa que hoy vamos a empezar a trabajar por eso y ya mañana lo vamos a tener. Entonces es importante que sepamos esperar el tiempo de Dios, como lo decía en el primer punto. Hay que aprender a entregarle todas esas cargas a Dios,
para que el día que tengamos la recompensa podamos saber que es fruto del esfuerzo que hemos hecho. Y como punto número 7, y ya casi para ir terminando, una persona paciente tiene la paz que viene de Dios. Si usted me puede acompañar al Evangelio de San Juan, capítulo 14. Versículo 27. Y es que esto es muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros decimos que perdemos la paz, ¿verdad? Por cualquier cosa que pasa, nosotros sentimos que ya perdimos la paz, pero entonces esa paz que usted tiene, ¿de dónde proviene, verdad? Dice Juan capítulo 14, versículo 27. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Y generalmente en el mundo nos dicen o nosotros sentimos que cuando tenemos paz es cuando no tenemos problemas, cuando ha pasado una semana y usted ve que todo va bien, ¿verdad? Tiene trabajo, tiene salud, todo en la casa va bien. Entonces usted se siente tranquilo, ¿verdad? Pero cuando somos pacientes, aún en las adversidades, podemos descansar en Dios y entregarle nuestras cargas y disfrutar de esa paz que solo Dios nos da. Y que en realidad esa es la verdadera paz, que cuando nosotros estamos pasando por alguna situación, nos podemos sentir tranquilos porque sabemos que Dios está con nosotros y sabemos que Dios, o sea, no estamos llevando la carga solos, ¿verdad? Estamos confiando en que Dios nos está ayudando a llevar esa carga, que tenemos que trabajar nosotros, sí, tenemos que ser formados, tenemos que ser probados, pero eso es con el único propósito de que nuestra paciencia podamos ir creciendo en esa área, ¿verdad? Que podamos ser pacientes, que sepamos esperar el tiempo que Dios tiene para darnos lo que le hemos pedido. Y ya para concluir, la paciencia es algo que nos forma, que nos ayuda a crecer personal y espiritualmente. La paciencia trae consigo bendición a pesar de que no la podemos ver al principio, porque muchas veces quisiéramos ver que nuestros problemas se solucionen de una vez, pero nos toca esperar y es así como nuestra paciencia va creciendo. A veces no le vemos sentido a lo que estamos pasando, pero en realidad, y si buscamos en la Biblia, podemos encontrar muchos ejemplos de personas que fueron probados de esta forma, ¿verdad? Con la paciencia. Y podemos ver, por ejemplo, a Job. Job fue recompensado por su dependencia de Dios. También podemos ver el ejemplo de Abraham, que recibió lo que Dios le prometió, ¿verdad? Su hijo. Ya siendo Abraham y siendo Sara siendo personas mayores, aún así, a pesar de los años que ellos tenían, pudieron recibir esa promesa que Dios les hizo, ¿verdad? Incluso Jesús mostró paciencia cuando fue llevado a la cruz. Dice en Hebreos 12, versículos 1 y 2, en la versión Dios habla hoy. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede
nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Entonces, ¿qué quiero dejar hoy en su corazón? Si tal vez eso es lo que Dios le ha venido hablando, si es lo que tal vez usted necesitaba escuchar, que fijemos nuestra mirada en Jesús, que es la única salida a nuestros problemas. Así como lo leíamos ahí en ese versículo, hasta Jesús fue probado en esa parte, ¿verdad? Fue algo doloroso y tal vez humillante, ¿verdad? Ver tanta gente alrededor de él que él, siendo una persona inocente, iba a ser crucificado. Pero lo hizo porque sabía que al final iba a haber una recompensa. Entonces, si Dios le ha hablado algo en este momento a usted, en esta tarde, dele gracias a Dios. Hay que aprender a darle gracias a Dios en realidad por cada situación que pasamos, por los momentos buenos, pero también hay que aprender a darle gracias a Dios por los momentos malos, que en realidad son los más difíciles. Entonces, si usted puede ahí cerrar sus ojos para finalizar con una oración, y si es algo en lo que usted tiene que trabajar, entonces pídale a Dios que Él sea su guía, que Él sea su fortaleza y que sea un camino de donde usted va a sufrir diversas pruebas, diversas dificultades, pero que sabe que Dios va a estar ahí. Entonces, si usted puede cerrar sus ojos para terminar con una oración. Gracias, Señor, por esta tarde, Señor, por este mensaje que tú has traído a nuestros corazones, Padre bendito. Yo te pido, Señor, por cada persona que está escuchando este mensaje, Señor, para que puedan, Señor, pasar, Señor, esas pruebas, Señor, por las que están pasando, agarrados de tu mano, Señor. Que podamos entender, Dios, que tú tienes un propósito, Señor, y que podamos, Señor, aprender a confiar en ti, Señor, en tus tiempos, Señor, que podamos ser personas prudentes, Señor, que podamos, Señor, recibir de ti esa paz que solo tú das, Señor, y cada punto, Señor, que hemos visto en esta tarde, Señor, podamos empezar a trabajar en nosotros, Padre bendito, que podamos seguir, Señor, luchando por esos sueños, por esas metas, Señor, que tenemos, siendo personas perseverantes, Señor, siendo personas constantes, Señor, pero que podamos, Señor, siempre poner nuestra mirada en ti, Padre bendito, y que podamos entender que viene solo de ti, Señor. Yo te doy muchas gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, de las personas que están ahí en sus casas, Señor, escuchando este mensaje, Señor, o en el lugar, Padre, donde estén escuchándolo. Que seas tú trayendo paz a sus corazones, Señor, y que podamos entender el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.